Aquí comienza Los Clásicos Judíos. Los compositores judíos a lo largo de la historia de la música. Con la producción y conducción de Mario Persovsky. Los Clásicos Judíos. Hola, ¿cómo están? Bien, antes de comenzar el programa, les recuerdo nuestro contacto a través de WhatsApp. Es el más 54 911 3370 0963. Repito, 11 3370 0963. Además, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la FM en el 96.3, a través de la web en radiohai.com y también en YouTube en Los Clásicos Judíos. Cualquier pregunta, consulta o comentario lo pueden hacer mediante WhatsApp o a través de los comentarios de YouTube. Hoy vamos a escuchar algunas obras de compositores que murieron en el Holocausto. El primero que vamos a escuchar es a Victor Ullmann. Ante todo, quiero agradecer la colaboración de la señora Simone Barbut y el señor Carlos Ginsberg, que me facilitaron material para poder escuchar mucho material que nos va a venir muy bien para conocer las grandes obras, o mejor dicho, lo que la humanidad perdió con la muerte prematura, en muchos casos, de estos grandes compositores. Por suerte se pudo rescatar muchas obras. Muchas se perdieron, obviamente, pero mucho se pudo rescatar. El primero que vamos a escuchar hoy es Victor Ullmann. La obra de Victor Ullmann es vastísima. Hoy vamos a escuchar 3 canciones nada más. Victor Ullmann nació en Austria, en la ciudad de Teschen, o Teschen, no sé cómo se pronuncia, el 1 de enero de 1898. De 1909 a 1916 va a la escuela en Viena. De 1916 al 18 el servicio militar como voluntario en el frente, con el ascenso a teniente del ejército austríaco. Asistió a la Universidad de Viena, el estudio de la ley, y asistió a Arnold Schoenberg en el seminario de composición. En 1920 es maestro de capilla y coro repetidor de Alexander von Zemlinsky en el Nuevo Teatro Alemán de Praga, y más tarde es conductor en el mismo teatro. En 1925 compone las variaciones de Schoenberg para piano, que se estrena en 1926 en Praga. De 1927 a 1928 director de la ópera, y luego de vuelta en Praga vuelve sin ninguna posición. En 1929 el éxito de las variaciones de Schoenberg en el Festival de la Música de la Sociedad Internacional de la Nueva Música en Ginebra. 1929 a 1931 compone y dirige música de escena en el Teatro de Zúrich. Y en 1933 vuelve a Praga.
actúa con un cuarteto de cuerdas en el segundo festival en Londres, que se mantiene durante 2 meses, en 1938. En 1939, con el inicio de la persecución de judíos, comienza a ser discriminado, y en 1942, lo deportan al campo de concentración del Theresienstadt, es decir, en Terezín. Ahí en Theresienstadt es activo como compositor, director, pianista, organizador y profesor y crítico musical en el mismo campo. Se han conservado muchos manuscritos de Víctor Ullmann, 3 sonatas para piano, sonatas para piano también, sonatas para piano y violín, canciones, la ópera El Emperador de la Atlántida, el melodrama La manera de amar, y la muerte de Christoph Cornet. En 1944 lo transfieren a Auschwitz, donde es asesinado en las cámaras de gas el 18 de octubre de ese mismo año, 1944. Vamos a escuchar ahora 2 canciones. 2 canciones tradicionales judías, Amel in Diorn y Margarit Kelech. Son 2 canciones muy conocidas, pero que él las reprocesa, por decirlo así. Si ustedes escuchan bien, van a escuchar el canto, porque esto es cantado por la soprano Anna Maria Stella Panzini, la acompaña el piano Francesco Lotoro, pero la melodía la canta ella, la melodía tradicional, pero por atrás el piano haciendo unas variaciones sobre ese tema. Ahí está la composición, lo que él compone, precisamente sobre esa canción, sobre esas 2 canciones. A continuación, vamos, sin cortar, vamos a escuchar una tercera canción, también cantada por esta soprano, pero esta canción, que se llama Ein Yiddish Kind, es de Carlos Zygmunt Taube. Taube nació el 4 de julio de 1897 en Galicia y falleció el 1 de octubre de 1944 en Auschwitz también. Era un pianista, compositor, conductor. Nació durante el Imperio Austrohúngaro, en la provincia de Galicia. En ese momento era el imperio. Estudió música en Viena con Ferruccio Busoni, un famoso compositor del momento italiano, y se ganaba la vida realizando conciertos en los cafés de Viena, Brno y Praga. Taube, su esposa Erika y su hijo fueron deportados de Praga a Terezín el 10 de diciembre de 1941. En abril del 42 dirigió la primera orquesta de rendimiento en el Terezín Kaserne Brandenburg, estrenando su propia Sinfonía de Terezín. Taube dio una serie de conciertos como solista, realizó la banda de Terezín y orquesta. También actuó en el Café de Terezín. Carlos Taube y Erika y su hijo fueron deportados a Auschwitz, como ya les dije, el 1 de octubre de 1944, donde todos murieron. Bien, volviendo a lo nuestro entonces, vamos a escuchar entonces 3 canciones. La primera y la segunda. La primera, Amel in Diorn, la segunda, Margarit Kelech, estas 2 de Víctor Ullmann, y la tercera canción, Ein Yiddish Kind, de Carlos Zygmunt Taube. Interpretan Anna Maria Stella Panzini soprano y Francesco Lotoro al piano.
Bien, hemos escuchado dos canciones de Viktor Ullmann, Amélie Indiorn y Margarikele, y una canción de Carlos Sigmund Taube en Yiddishkind. Vamos a escuchar ahora de Viktor Ullmann la Rapsodia Eslava Opus 23 para saxo y orquesta. La interpretación es de John Kelly en saxo, la Orquesta Sinfónica de Berlín y la dirección de Gert Albrecht.
Hemos escuchado de Víctor Ullmann la Rapsodia Eslava Opus 23 para saxo y orquesta, con la interpretación de John Kelly en saxo, la Orquesta Sinfónica de Berlín y la dirección de Gert Albrecht. Vamos a escuchar ahora, también de Víctor Ullmann, el Cuarteto para cuerdas número 3. La interpretación es del Cuarteto Martinů.
Hemos escuchado de Víctor Ullmann el cuarteto para cuerdas número 3 en la interpretación del cuarteto Martinú. Vamos a escuchar ahora dos composiciones escritas en los campos en Terezín, precisamente. Las dos canciones son dos versiones de Atikva. La primera es de un compositor anónimo. Se encontró el manuscrito, pero no decía su nombre. Está cantado en italiano. Está interpretado por el coro femenino de la Universidad de Foggia. La dirección es de Nicola Marasco. Y a continuación vamos a escuchar otra versión de Atikva de Robert Emanuel Eilblut. Eilblut nació en Ámsterdam el 2 de febrero de 1919. Su Musikboekje es un libro que contiene disposiciones de las diferentes composiciones de las canciones de Holanda y piezas para solos de una o dos guitarras y para diversos instrumentos de viento. Según diversas fuentes, Helmut murió cerca de Finsterwalde el 22 de abril de 1945 en un tren procedente de Bergen-Belsen poco antes de la liberación del campo. Las fechas en las composiciones de su Musikboekje confirman que él había estado en Bergen-Belsen desde 1943. El nombre de Eilblut también se encuentra en la lista de personas enterradas en Bergen-Belsen. Bien, entonces, vamos a escuchar primero estas dos versiones de Atikva. Las dos cantadas por el coro de la Universidad de Foggia. En primer lugar, en italiano, de un compositor anónimo, por el coro femenino. Y en segundo lugar, la versión de Eilblut, con un coro masculino, cantado en hebreo, pero no es la versión oficial del Estado de Israel actual, sino es una versión anterior. La letra de la segunda parte es un poco distinta. Esta letra, en una versión que tengo cantada por Al Johnson, también la canta, grabada en la década del 30, obviamente, la canta con esta misma letra. Bien, escuchemos entonces estas dos versiones de Atikva. Adelante. Yes.
Bien, hemos escuchado estas dos versiones de Atikva, una de compositor anónimo, cantada en italiano, y si habrán prestado atención a la letra, habla de la liberación del pueblo. Y la segunda versión es la compuesta por Robert Emanuel Ailwood, en hebreo esta vez, pero la segunda parte un poco distinta la letra. Como ya les dije, esta letra yo la había escuchado ya por otros cantantes anteriores a la creación del Estado. Bien, volviendo a Robert Emanuel Ailwood, como ya hice una reseña sobre su vida, no muy extensa porque no se tienen demasiados datos de él, él escribió una cantidad de canciones, cerca de 33 canciones más o menos, en un libro que se llama Musik Boykie. Vamos a escuchar entonces ahora 6 canciones. Una es Bebe Lied para flauta, clarinete y saxo soprano. La segunda, Stemming Waltz para 2 flautas, clarinete y guitarra. La tercera canción, Orlok para 2 flautas y clarinete. La cuarta, Einschlager für Lager para 2 flautas, clarinete y trombón. Luego Potpourri para 2 flautas y clarinete. Y finalmente Orlok Duet para flauta y clarinete. La interpretación de estas canciones, Pasquale Rinaldi y Luigi Facchini en flautas, Giuseppe Lentini en clarinete, Umberto Cafagna en guitarra y Máximo Cianciaruso en saxo soprano.
Bien, hemos escuchado entonces 6 canciones del Musikboxche de Robert Emanuel Hellwood, en interpretación de Pasquale Rinaldi y Luigi Facchini en flautas, Giuseppe Lentini en clarinete, Umberto Cafagna en guitarra y Máximo Cianciaruso en saxo soprano. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Agradezco la atención recibida y también la colaboración de Rocío González en la puesta al aire de este programa. Será hasta el próximo lunes, siempre a las 18 horas, por este mismo canal. Muchas gracias. Buenas tardes.